Vamos a ver en este vídeo cómo forzar a los usuarios en Joomla 2.5 y 3.1 o versiones superiores a forzar el cambio de sus contraseñas. Es muy habitual que tengamos una serie de usuarios, ya sean usuarios que se han registrado en nuestro sitio web para consultar artículos de los que publiquemos en nuestro blog o para realizar compras en nuestras tiendas desarrolladas con Virtuemar, RedShop o cualquier otra extensión de carrito de compras, o que se loguean para publicar comentarios y acceder a contenidos destinados a usuarios con un rango de registrado superior, o que son publicadores en nuestro sitio web y que tienen tendencia a utilizar siempre la misma contraseña para todo o la misma contraseña de forma constante en el sitio web, lo cual es un indicador o un vector de inseguridad para nosotros, que administramos el sitio web y tenemos usuarios de nivel registrado o incluso usuarios, por ejemplo, del nivel publicador, como tenemos por ejemplo aquí en este caso, que no renuevan sus contraseñas una vez que se registran, que además utilizan contraseñas muy débiles y fáciles de predecir, y eso pone en riesgo nuestro sitio web porque es obvio que a través de un usuario que utilice contraseñas fáciles de detectar o de prever qué contraseñas son, pueden acabar perjudicando el funcionamiento del sitio web si estos usuarios son superadministradores o administradores con privilegios en el backend. Es un vector a tener muy en cuenta para controlar la seguridad de nuestro sitio web. Vamos a ver cómo forzar a estos usuarios, ya sea usuarios específicos, a todos los usuarios o a grupos de usuarios que hayamos establecido, a que cambien su contraseña, ya sea una vez que se registran y ponen por primera vez la contraseña, o cada X tiempo, por ejemplo cada 30 o 60 días o 90 días, forzarles a realizar un cambio de contraseña por otra diferente y nunca por una contraseña que ya hubiesen utilizado anteriormente. Con esto vamos a reforzar, si cabe, la seguridad de nuestro sitio web, puesto que el eslabón más débil siempre es el usuario. Vamos a utilizar un plugin disponible en el Joomla Extension Directory. Como he dicho, está para Joomla 2.5 y 3.1 y versiones superiores. Es un plugin gratuito que podemos descargar desde la página web del autor. Descargamos el plugin tras aceptar la licencia y una vez que lo descargamos procedemos a instalarlo. Siempre decimos que cada vez que vamos a instalar una extensión nueva, sobre todo plugins, y no conocemos qué efecto puede tener sobre nuestro sitio web en producción, lo primero importante es realizar siempre una copia de seguridad, sea como sea, con Akiva Backup, con Xcloner, con Joomla SE Backup, desde el panel de hosting. Hay muchas maneras de realizar copias de seguridad y en apenas un minuto o dos, que es lo que normalmente llevan la mayoría de copias de seguridad. Una vez realizado este proceso, entonces sí podemos ir al gestor de extensiones y proceder a instalar, en este caso, el plugin que hemos descargado. Localizaríamos el plugin, lo tenemos guardado. En mi caso, me he tomado la libertad de traduciros la extensión al español. Tenéis los archivos disponibles, los dos archivos .ini que tenéis que copiar en la carpeta administrator y en la carpeta, o sea, administrator language es y en la carpeta language es, está explicado en el artículo, los correspondientes archivos .ini para que vuestra extensión se muestre en castellano. Es posible que haya algún pequeño error ortográfico, pero bueno, en la medida de lo posible, pues procuro siempre dejar las extensiones lo mejor traducidas posible. En mi caso voy a instalar la extensión que he traducido. En vuestro caso instalaréis la extensión desde la página descargada de la página del autor y después la podréis castellanizar si queréis. Una vez instalada la extensión, bueno, nos da una breve descripción aquí de lo que es la extensión y a partir de ese momento podemos ir al gestor de plugins y localizarlo. La manera más rápida de localizar el plugin sería o bien filtrando por estado, que siempre nos muestra al principio los que no están habilitados, y si no, pues ponemos aquí password en inglés y nos aparece el plugin. Accedemos al plugin
y lo primero que hacemos es habilitarlo, y a partir de este momento podemos ver las opciones que tenemos. Como está castellanizado, puede que se me haya escapado alguna descripción de las que aparecen en el tooltip. Cuando pasamos el ratón por encima de un texto nos aparece un tooltip, pues posiblemente algunas se haya escapado, pero bueno, nada que no podáis entender. En principio, lo más importante son los enunciados de configuración, que están todos traducidos y podéis entenderlos. Bien, tenemos varios apartados: configuración del control de contraseñas, la configuración de la contraseña y la generación de contraseñas. El generador de contraseñas es un generador que nos va a permitir mostrar al usuario, cuando va a cambiar la contraseña, un generador automático. Hoy en día es algo muy utilizable, que en determinados sitios web nos aparezca un generador que nos permite sobre la marcha generar aleatoriamente o de forma automática una contraseña que cumple determinados requisitos, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, etcétera, etcétera, sin que tengamos que devanarnos la cabeza en pensar en una contraseña. Y lógicamente este generador de contraseñas, si lo habilitamos, también va a permitir al usuario determinar si la contraseña que está creando es fuerte, débil, medianamente fuerte, etcétera, etcétera. Empezamos por el configurador de control de contraseñas, que establecemos que después del primer inicio de sesión se cambie la contraseña. Esto quiere decir que cuando un usuario se registra en el sitio web, puede registrarse, puede acceder con la contraseña del registro. Cuando se deslogue, en el siguiente o en ese deslogueo de sesión, le va a llevar a su ficha de usuario desde el frontend y le va a obligar a cambiar la contraseña. Además podrá actualizar algunos datos de su ficha de usuario, pero principalmente le va a obligar a realizar el cambio de contraseña. Nosotros lo vamos a dejar habilitado para que veáis, ya que el cambio periódico no nos va a dar para verlo en el vídeo, porque tendríamos que cambiar las fechas del sistema para simular que han pasado X días y que lanzase la obligación del cambio de contraseña. Este efecto y este efecto para el ejemplo es el mismo, pero a vosotros seguramente os interese mucho trabajar con los cambios periódicos. Dependiendo del nivel de paranoia que tengáis como administradores de sitios web, seguramente colocaréis menos días, lo cual es más molestia para el usuario, o más días. Yo recomiendo que hay que tener un criterio. Ya veis que aquí el valor por defecto son 60 y hasta 999, bueno, pues podéis establecer, por ejemplo, aquí pues 160 días, que es algo más prudente, ¿no? O 200. Cojáis 365 días, lo partís a la mitad y por lo menos que cada 6 meses vuestros usuarios cambien la contraseña, por la seguridad de vuestro propio sitio web, ni siquiera ya solo por su seguridad. Bien, podéis forzar la redirección después del cambio de contraseña, podéis enviar al usuario a un enlace, podéis mandarlo por defecto le va a mandar a index.php, o sea, al index de la página, al home. Si no, podéis decidir que vaya a otro lugar. Imaginaros que habéis preparado una página o un artículo en el que explicáis el porqué del cambio de contraseña, bla, bla, bla. Entonces podéis redirigir al usuario, una vez que ha cambiado la contraseña, a que visualice ese artículo para darle una explicación de por qué es esto. Eso ya es cosa de cada uno. ¿Qué mensaje vais a poner en la redirección? El retardo en segundos que va a mantenerse ese mensaje. Borrar la caché de la página para que se muestren los mensajes de redirección. Y aquí la parte importante: si queréis dejar usuarios que estén exentos de realizar el cambio de contraseña, establecéis aquí, si por ejemplo tenéis un usuario que es publicador, por ejemplo este es publicador, si lo marcáis, este usuario quedará exento de cambiar la contraseña. En caso de que no queráis que el usuario quede exento, podéis establecer que ningún usuario queda exento, no lo marcáis, y podéis establecer, si no, grupos. O sea, podéis decidir que los grupos de superusuario y publicadores no tengan que cambiar la contraseña. Todo depende del nivel de paranoia y la seguridad que queráis implementar extra en vuestro sitio web con los controles de acceso por medio de contraseñas.
el número de contraseñas, el número de veces a comprobar las contraseñas, si se trabaja en base a la rutina de la base de datos, si hay una fecha que se establece como fecha única, por ejemplo, podéis poner que el día 31 de diciembre de 2013 se fuerce a que todos cambien la contraseña, pues podéis establecer esa fecha. Podéis marcar que con X días de antelación avise a los usuarios y que con X días bloquee a los usuarios, no les va a dejar acceder o no les va a dejar loguearse en caso de que, o sea, si se loguean y se desloguean, no les va a volver a dejar loguearse si no cambian la contraseña, les va a forzar. Luego, la configuración de la contraseña es todo lo relativo a lo que el usuario puede utilizar y no puede utilizar para realizar un cambio de contraseña. Es decir, evitar que en la contraseña ponga el nombre de usuario, evitar que en la contraseña ponga un email, habilitar la funcionalidad de comprobación de la fuerza de la contraseña, que establezca un mínimo, un número, dentro de lo que es la contraseña tiene que haber por lo menos un número, por lo menos una letra mayúscula, por lo menos una letra minúscula y por lo menos un carácter especial. A partir de ahí, ¿qué longitud queréis que tenga por defecto la contraseña? Lo recomendable para que una contraseña sea fuerte es mínimo entre 10 y 13 caracteres. Se considera una contraseña robusta cuando ésta tiene por lo menos 13 caracteres y obviamente alfanuméricos y cumpliendo todos los parámetros indicados aquí anteriormente. La entropía, esto es mejor que os lo leáis para entender lo que es la entropía, que es una medida que define la incertidumbre de una variable aleatoria a la hora de evaluar la fuerza de una contraseña. Si queréis entender un poco lo que es la entropía, os lo leéis y lo vais a entender enseguida. El máximo número de caracteres iguales que vais a permitir, o sea, si alguien le da por poner A, bueno, pues a lo mejor no vais a permitir que ponga más de 2 As seguidas o 2 As dentro de la contraseña. Esto es para evitar que un usuario ponga A minúscula, 111, 222 y un guión bajo. Caracteres repetitivos que puedan ser, mediante un ataque de diccionario, presumiblemente descifrados, ¿no? Y luego el número máximo de caracteres consecutivos, o sea, no puede haber 2 A seguidas o 2 Bs o 2 unos seguidos. Algo igual seguido más de una vez no debéis de permitirlo, por lo menos si mantenéis en 1. Si queréis que se muestre el indicador de la fuerza de la contraseña, le decís que sí, y luego el generador de contraseñas que vimos anteriormente. Configurado y repasados los parámetros, bueno, siempre podéis volver al plugin y retocar cositas, guardáis los cambios, dejáis el plugin activado y a partir de ahí es cuestión de probar. ¿Cómo probar? Bueno, pues nosotros, como vimos aquí al principio, tenemos algunos usuarios aquí creados. Vamos a ver una prueba con un usuario, loguearnos con un usuario normal registrado y ver qué sucede. Por ejemplo, yo tengo aquí el usuario Roberto. Vamos a probar con el usuario Roberto aquí en el formulario de acceso. Llegaría el usuario Roberto, se loguearía en nuestro sitio web y con normalidad, hola Roberto, y Roberto pues haría lo que tenga que hacer, ¿no? Roberto visitaría la página, participaría del foro, en fin, lo que corresponde. Y cuando Roberto se desloguea, le da aquí a finalizar, aparentemente no pasa nada. Roberto es un usuario registrado. Vamos a ver qué sucede si Roberto vuelve de nuevo a loguearse. Se redirige entonces al usuario, como habíamos dicho, a su perfil, donde se le invita a que restablezca la contraseña después de su primera visita. De lo contrario, no podrá volver a iniciar sesión. El usuario viene aquí e intenta utilizar de nuevo su contraseña, la de siempre, claro, que es lo típico, y le da a guardar.
y el sistema ya le va a indicar que la fortaleza de la contraseña suministrada se ha clasificado como razonable, no es buena. No ha guardado los datos del perfil y le dice que corrija los siguientes 6 problemas que ha encontrado. Primero, que la contraseña debe incluir por lo menos un número, que la contraseña debe incluir al menos una letra mayúscula, que la contraseña debe incluir al menos un carácter especial, que las contraseñas deben tener al menos 13 caracteres de longitud, que la contraseña no debe contener el mismo carácter repetido muchas veces y que la contraseña especificada ya se ha utilizado anteriormente. A esto es a lo que yo me refería. Y a partir de este momento el usuario tendrá que crear una contraseña que le permita el poder guardarla y reactivar su perfil. Vamos a hacer una prueba con una contraseña. He utilizado una contraseña en la que he utilizado minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. Y obviamente la contraseña tiene más de 13 caracteres. Le doy a guardar y a ver si realmente esta vez me funciona. Correcto. Ya me está indicando que la fortaleza de la contraseña se ha clasificado como segura y que el perfil se ha guardado. A partir de este momento podré volver a iniciar sesión como usuario en mi sitio web y en el sitio web en el que esté accediendo, si soy un usuario que accede a otro sitio web y el administrador ha impuesto a través del plugin Password Control este tipo de funcionalidades para garantizar o segurizar más todavía el sitio, y cuando me deslogué y vuelva a acceder, ya no debería de volver a perturbarme con el cambio de contraseña. A partir de este momento el usuario ha accedido correctamente y hasta que no se cumpla un periodo establecido en el plugin, que se había establecido en 120 días, este usuario no volverá a ser molestado para que cambie su contraseña. Cada usuario que se loguee y no haya pasado por el periodo de cambio de contraseña, cuando se loguee, si es su primer inicio de sesión, por ejemplo tenemos aquí usuarios que dicen que nunca han visitado el sitio desde que se han registrado, cuando estos usuarios se logueen y traten de realizar el cambio de contraseña, o sea, traten de desloguearse y volverse a loguear, les obligará a realizar un cambio de contraseña para mejorar la seguridad del sitio web y bueno, que los usuarios tengan también una política de cambios de contraseña que es importante. Esto nos lo permite el plugin Password Control, que se recomienda su uso sobre todo en sitios web donde se administran muchos usuarios que acceden pues, a una red social como pueda ser Community Builder, Jump Social, que acceden para publicar en un foro, que acceden para leer contenidos que solo están permitidos para usuarios registrados o para determinado grupo de usuarios, que acceden a una tienda con cierta regularidad o no para visitar y ver productos, comprar nuevos productos, etcétera, etcétera. Bueno, pues de una manera digamos, no demasiado inquisitoria, solicitar a los usuarios a que con cierta periodicidad cambien sus contraseñas o si se registraron, forzarles a que después del registro y el primer acceso cambien su contraseña y utilicen contraseñas más robustas que la típica contraseña que se utiliza por defecto para todo. Pues espero que este vídeo sea de utilidad y os permita llevar vuestros sitios web de una forma un poquito más segura, por lo menos más segura cuando el eslabón más débil siempre acaba siendo el usuario y sus contraseñas repetidas. Nos vemos en próximos vídeos.